¿Sabías que existe un mapa profético escondido en las palabras de Cristo que la mayoría de cristianos nunca ha descubierto? Un mapa que revela exactamente dónde no debes estar cuando el mundo entre en su hora más oscura. No hablo de teorías vagas ni interpretaciones modernas. Hablo de advertencias específicas que Jesús dejó registradas, lugares concretos que él mismo identificó como zonas de peligro mortal durante la tribulación. Y lo más inquietante es que estos lugares no son lo que esperarías. De hecho, 2 de ellos son sitios que millones consideran seguros, incluso sagrados. Pero Cristo los marcó con una señal de alarma que pocos han sabido leer. Si te quedas conmigo los próximos minutos, no solo vas a descubrir cuáles son estos 3 lugares prohibidos, sino que vas a entender por qué el tercero de ellos podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Y cuando termine de explicarte la razón detrás de la última advertencia, vas a comprender algo que va a cambiar para siempre la forma en que ves la preparación espiritual. Antes de continuar, déjame hacer una pausa importante. Miles de personas pierden información como esta simplemente porque no están en el lugar correcto cuando se comparte. Por eso te pido que te suscribas ahora y actives las notificaciones. Así, cuando publique el siguiente video sobre las señales que ya están manifestándose, no te lo vas a perder. Imagínate por un momento que eres un soldado en campo enemigo y tu comandante te entrega un mapa marcado con zonas rojas. Zonas donde, sin importar qué tan bien entrenado estés o qué armas lleves, no debes poner un pie. Ese mapa podría salvarte la vida, pero solo si confías en él completamente y lo obedeces sin cuestionar. Esto es exactamente lo que Jesús hizo cuando habló sobre los últimos tiempos. Él no nos dejó en la oscuridad. Nos dio coordenadas espirituales precisas. Pero aquí viene algo que me ha fascinado durante años de estudio profético. La mayoría de las personas lee estas advertencias de Jesús como si fueran eventos distantes, casi como ciencia ficción espiritual. Pero cuando profundizas en el contexto histórico, en el lenguaje original griego, en las conexiones con el Antiguo Testamento, descubres que Cristo estaba siendo extraordinariamente específico. No estaba hablando en metáforas vagas. Estaba dando instrucciones de supervivencia tan precisas como un manual militar. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y el fin del mundo, Cristo no respondió con generalidades. Fue específico. Habló de lugares, tiempos, señales concretas. Y entre esas advertencias, hay 3 ubicaciones que él marcó como extremadamente peligrosas. La primera aparece en el versículo 16 de Mateo 24, donde dice: «Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes». Ahora, para entender completamente el peso de esta advertencia, necesitamos transportarnos mentalmente al contexto del primer siglo. Judea no era solo una región geográfica para los judíos de esa época. Era el corazón de su identidad, de su fe, de su historia sagrada. Era donde Abraham había recibido las promesas de Dios. Era donde David había establecido su reino. Era donde Salomón había construido el templo más magnífico del mundo antiguo. Era donde los profetas habían proclamado las palabras de Jehová durante siglos. Para un judío del primer siglo, sugerir que debía huir de Judea era como decirle a un estadounidense que abandone Estados Unidos, o a un francés que huya de Francia. No era solo territorio, era identidad. Era hogar. Era historia. Era todo lo que consideraban seguro y sagrado. Y sin embargo, Jesús no solo sugirió que huyeran, sino que lo ordenó con urgencia: «Entonces los que estén en Judea, huyan inmediatamente a los montes». ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús mencionó específicamente Judea? No dijo huyan de cualquier lugar peligroso o tengan cuidado en todas partes. Dijo Judea, un territorio que había sido bendecido por Dios, donde se habían manifestado milagros, donde la presencia divina había habitado en el templo. Sin embargo, Cristo advirtió que en los últimos días, ese mismo lugar se convertiría en una trampa mortal. La precisión de esta profecía se volvió aterradoramente clara apenas 40 años después, en el año 70 después de Cristo. Las legiones romanas,
comandadas por el futuro emperador Tito, rodearon Jerusalén con una precisión militar devastadora. La ciudad, que había resistido babilonios, asirios, griegos y otros imperios, finalmente cayó de la manera más brutal imaginable. Los historiadores de la época, como Flavio Josefo, describieron escenas que aún hoy resultan difíciles de leer. Durante el asedio, la hambruna se volvió tan extrema que las madres cocinaron a sus propios hijos. Las calles se llenaron de cadáveres hasta el punto que los soldados romanos no podían caminar sin pisar cuerpos. Más de 1 millón de judíos murieron, y otros 100.000 fueron llevados como esclavos. El templo, esa maravillosa estructura que había tomado décadas construir, fue completamente destruido. Cada piedra fue removida, exactamente como Jesús había profetizado: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto: los cristianos que tomaron en serio las palabras de Jesús se salvaron. Cuando vieron las señales que Cristo había mencionado, cuando observaron que los ejércitos comenzaban a rodear Jerusalén, obedecieron la orden divina y huyeron a las montañas. La tradición histórica cuenta que se refugiaron en Pella, una ciudad en los montes de Jordania, exactamente como Jesús había instruido. Mientras tanto, aquellos que confiaron en las murallas de la ciudad santa, en su historia sagrada, en la protección del templo, en las promesas mal interpretadas sobre la indestructibilidad de Jerusalén, murieron por miles. Su confianza mal ubicada se convirtió en su sentencia de muerte. Esta primera advertencia nos enseña algo fundamental que trasciende la geografía y el tiempo: no confíes en la seguridad de un lugar solo por su historia espiritual. Los sitios que una vez fueron santos pueden convertirse en centros de destrucción. Las iglesias que una vez predicaron la verdad pueden volverse apostatadas. Las denominaciones que una vez defendieron la fe pueden convertirse en instrumentos de engaño. Los líderes que una vez fueron ungidos pueden corromperse y llevar a multitudes por caminos de perdición. Pero Judea representa algo mucho más profundo que un territorio geográfico. En el lenguaje profético de las Escrituras, Judea simboliza nuestra zona de comodidad espiritual. Ese lugar mental, emocional y religioso donde nos sentimos seguros porque siempre hemos estado ahí. Es esa denominación en la que creciste, esa tradición que heredaste de tus padres, esa interpretación teológica que nunca has cuestionado, ese pastor al que sigues ciegamente. Para muchos cristianos modernos, su Judea es una tradición religiosa específica. Puede ser el catolicismo romano con sus rituales centenarios y su aparente estabilidad institucional. Puede ser el protestantismo histórico con su énfasis en la reforma y sus confesiones tradicionales. Puede ser el movimiento pentecostal con su énfasis en los dones espirituales y las experiencias sobrenaturales. Puede ser el evangelicalismo conservador con su enfoque en la autoridad bíblica y la moral tradicional. Jesús nos advierte que cuando llegue la tribulación, aferrarse ciegamente a estas comodidades religiosas puede ser espiritualmente fatal. No porque estas tradiciones sean inherentemente malas, sino porque en los últimos tiempos, la apostasía será tan sutil y generalizada que incluso las instituciones más respetadas podrían convertirse en instrumentos de engaño. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía. La palabra griega apostasía significa literalmente apartarse de o rebelarse contra. Pero no habla de personas obviamente malas que se alejan de la fe. Habla de una desviación sutil dentro de la misma iglesia, tan sofisticada que, según Mateo 24:24, engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Esta apostasía no llegará con cuernos y cola. Llegará con túnicas eclesiásticas, con títulos teológicos, con siglos de tradición, con millones de seguidores, con argumentos aparentemente bíblicos. Llegará diciéndote que Dios ha evolucionado, que la Biblia debe reinterpretarse según los tiempos modernos, que el amor significa aceptar cualquier estilo de vida, que todas las religiones adoran al mismo Dios con nombres diferentes. Por eso Jesús dice: huyan de Judea.
No se queden atrapados en la comodidad de lo familiar cuando esa familiaridad se corrompa. No confíen en una institución religiosa solo porque siempre han confiado en ella. Mantengan su fidelidad únicamente a Cristo y su palabra, no a organizaciones humanas que pueden desviarse. La segunda advertencia aparece en un contexto completamente diferente, pero igual de urgente. En Apocalipsis 18:4, una voz del cielo grita con autoridad divina: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Aquí, el Espíritu Santo está hablando de Babilonia la Grande, pero definitivamente no se refiere a las ruinas arqueológicas que puedes visitar como turista en Irak. Está hablando de un sistema mundial moderno, complejo y altamente sofisticado. Para entender completamente esta advertencia, necesitamos sumergirnos en el simbolismo bíblico de Babilonia. En las Escrituras, Babilonia representa mucho más que una ciudad antigua. Representa la culminación de la rebelión humana contra Dios, que comenzó en la Torre de Babel cuando la humanidad intentó hacerse un nombre y llegar hasta los cielos por sus propios medios. Babilonia, en el lenguaje profético, representa el sistema económico, político, religioso y cultural que domina el mundo en los últimos tiempos. Es el centro del comercio global, el corazón de las finanzas internacionales, la sede del poder político mundial, la fuente de la cultura popular que moldea los valores de millones. Y Dios ordena a su pueblo con urgencia divina: salgan de ahí, salgan ahora, no esperen ni un día más. ¿Por qué esta urgencia tan dramática? Porque Babilonia está condenada a una destrucción súbita, total e irreversible. Apocalipsis 18:10 describe el horror de quienes presencian su caída. ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! 60 minutos. En menos tiempo del que toma ver una película promedio, todo el sistema económico mundial colapsará de manera tan catastrófica que los reyes de la tierra llorarán y lamentarán desde la distancia. Vivimos en la primera época de la historia humana donde esto es no solo posible, sino inevitable desde una perspectiva tecnológica. Las transacciones financieras se realizan en microsegundos a través de algoritmos automatizados. Los mercados están tan interconectados globalmente que un evento en Asia puede colapsar los mercados en América en cuestión de minutos. Las criptomonedas fluctúan 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descanso ni pausa. La dependencia tecnológica ha creado vulnerabilidades que nuestros antepasados nunca pudieron imaginar. Un ataque cibernético coordinado podría derribar las redes eléctricas de continentes enteros. Un colapso de los sistemas de comunicación podría paralizar el comercio global instantáneamente. Una crisis de confianza en el sistema financiero podría evaporar trillones de dólares en valor de mercado en cuestión de horas. Pero la Babilonia moderna no es solo un sistema económico. Es un sistema de valores. Es una cosmovisión. Es una manera de entender que es importante en la vida. Es el sistema que te dice que tu valor como persona está determinado por tu cuenta bancaria, tu código postal, tu título profesional, la marca de tu automóvil, el número de seguidores en redes sociales, la exclusividad de las escuelas a las que asistieron tus hijos. Es el sistema que promueve el consumismo como religión, la codicia como virtud, la competencia despiadada como método de supervivencia, la acumulación material como propósito de vida. Es el sistema que reduce a los seres humanos a consumidores, a las relaciones a transacciones, a la naturaleza a recursos explotables, a Dios a un concepto opcional para los débiles mentales. Pero salir de Babilonia no significa necesariamente mudarse a una granja autosuficiente en el campo, aunque para algunos puede incluir exactamente eso. Significa desconectarse espiritualmente y mentalmente del sistema que pone el dinero por encima de Dios, el éxito material por encima del propósito eterno, la comodidad temporal por encima de la obediencia a Cristo, la aprobación social por encima de la verdad bíblica. Significa no permitir que los valores del mundo definan tus prioridades, tus metas, tu definición de éxito, tu sentido de identidad.
Significa mantener tu corazón y tu mente anclados en el reino de Dios mientras vives físicamente en el reino de este mundo. Significa ser sal y luz sin ser contaminado por la oscuridad circundante. Muchos cristianos están tan completamente integrados al sistema babilónico que no pueden imaginarse viviendo sin él. Dependen emocional, financiera y psicológicamente de sus empleos corporativos, sus inversiones en bolsa, sus planes de retiro, su estatus social, su red de contactos profesionales, su reputación en la comunidad, su estilo de vida cómodo y predecible. No hay nada intrínsecamente malo en trabajar, invertir, planificar para el futuro o disfrutar de comodidades materiales. Dios no está en contra de la prosperidad legítima o del trabajo honesto. Pero cuando todo tu sentido de seguridad, identidad y propósito está puesto en el sistema que Dios ya condenó a destrucción, estás construyendo tu casa sobre arena movediza durante un terremoto. El sistema babilónico es seductor precisamente porque ofrece beneficios reales a corto plazo. Te proporciona comodidad, entretenimiento, oportunidades de avance social, acceso a bienes y servicios, conexiones con personas influyentes. Te hace sentir exitoso, relevante, moderno, sofisticado. Te promete seguridad financiera, realización personal, reconocimiento social, control sobre tu destino. Pero Apocalipsis 18:23 revela el precio oculto de esta seducción. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La palabra griega traducida como hechicerías es parmakeia, de donde derivamos la palabra farmacia. Implica no solo engaño espiritual, sino literal intoxicación mental y emocional. El sistema babilónico funciona como una droga masiva. Te mantiene adicto a su estilo de vida, adicto a su ritmo frenético, adicto a sus placeres temporales, adicto a sus promesas de éxito y felicidad. Y como cualquier droga, requiere dosis cada vez mayores para mantener el mismo nivel de satisfacción, hasta que finalmente destruye a quienes dependen de ella. Por eso la voz del cielo grita con urgencia: «Salid de ella, pueblo mío». No es solo una sugerencia, es una orden divina para tu supervivencia espiritual. Porque cuando Babilonia caiga, y la Escritura garantiza que caerá, no querrás estar tan entrelazado con sus sistemas que su colapso te arrastre hacia el abismo. Si llegaste hasta acá y te está impactando esta revelación, suscríbete al canal y déjame en los comentarios cuál de estas advertencias te está hablando más directamente. Todavía falta la tercera advertencia, y te aseguro que es la más sorprendente de todas. La tercera advertencia es la más contraintuitiva y sorprendente de todas, porque expone la completa inutilidad de algo que muchos cristianos y no cristianos consideran la preparación definitiva, la solución final para los últimos tiempos. En Apocalipsis 6, 15-17, el apóstol Juan describe una escena que inicialmente parece casi cómica, pero que en realidad revela una verdad aterradora sobre la naturaleza del juicio divino. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?». Analicemos cuidadosamente esta lista de personas. No estamos hablando de vagabundos, criminales o personas desprevenidas. Estamos hablando de reyes, es decir, líderes políticos con acceso a información clasificada y recursos gubernamentales. Grandes, es decir, personas con influencia y poder social. Ricos, es decir, individuos con recursos financieros prácticamente ilimitados. Capitanes, es decir, líderes militares entrenados en estrategia y supervivencia. Poderosos, es decir, aquellos que controlan instituciones, corporaciones, medios de comunicación. Estas personas no son desprevenidas en absoluto. Son exactamente las que tenían acceso a la mejor información, los mejores recursos, los mejores asesores, los mejores planes de contingencia.
Durante años, probablemente décadas, han estado preparándose meticulosamente para cualquier crisis imaginable. Han consultado con expertos en supervivencia, estrategas militares, ingenieros especializados en construcción de refugios, científicos que entienden las amenazas globales. Han invertido no miles, sino millones, tal vez miles de millones de dólares en refugios subterráneos de última generación. Búnkers construidos a cientos de metros bajo tierra, con paredes de acero reforzado capaces de resistir explosiones nucleares directas. Sistemas de ventilación independientes con filtros de aire militar que pueden funcionar durante años. Depósitos de alimentos deshidratados calculados para sostener a familias enteras durante décadas. Estos refugios incluyen generadores de energía redundantes, sistemas de comunicación satelital, bibliotecas digitales completas, equipos médicos sofisticados, arsenales de armas defensivas, sistemas hidropónicos para producir alimentos frescos, plantas de tratamiento de agua, laboratorios para mantener medicamentos, talleres completamente equipados para reparar cualquier equipo que se dañe. Conocen cada estrategia de supervivencia que existe. Saben cómo purificar agua, cómo reparar equipos electrónicos, cómo tratar heridas graves, cómo cultivar alimentos en espacios cerrados, cómo mantener la moral durante crisis prolongadas. Han estudiado cada colapso civilizacional de la historia para aprender lecciones de supervivencia. Han contratado exmilitares de fuerzas especiales para entrenar a sus familias en técnicas de combate y supervivencia. Y sin embargo, en el momento crucial, cuando llega el juicio divino, todos estos planes multimillonarios se revelan completamente inútiles. No solo inútiles, sino contraproducentes. Porque en lugar de proporcionarle seguridad, sus refugios se convierten en tumbas psicológicas donde claman a las montañas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. ¿Qué es lo que los aterroriza tanto que prefieren literalmente morir aplastados por toneladas de roca antes que enfrentar lo que viene? No es una guerra nuclear. No es un colapso económico. No es una pandemia global. No es un desastre ambiental. Es la presencia del Cordero de Dios. Es Jesucristo revelándose en su gloria y majestad divina. No pueden huir de Jesucristo. Sus refugios más sofisticados, sus búnkers más profundos, sus sistemas de seguridad más avanzados no pueden protegerlos del juicio divino. No hay búnker lo suficientemente profundo para esconderse de Dios. No hay sistema de seguridad lo suficientemente sofisticado para filtrar la presencia divina. No hay cantidad de dinero suficiente para comprar inmunidad del juicio eterno. El Salmo 139, 7-10 lo expresa con claridad poética pero aterradora. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Esta advertencia destruye completamente la ilusión de la autosuficiencia humana. No importa cuánto dinero tengas acumulado en bancos de múltiples países. No importa cuántas propiedades poseas en diferentes continentes como opciones de escape. No importa cuántas provisiones hayas almacenado para décadas de supervivencia independiente. No importa cuán sofisticado sea tu búnker o cuán avanzada sea tu tecnología de supervivencia. Si tu confianza está puesta en preparaciones humanas en lugar de en una relación genuina con Dios, estás construyendo un sepulcro costoso y sofisticado, pero sepulcro al fin. Estás invirtiendo fortunas en crear tu propia prisión de alta seguridad donde te esconderás del Dios que quiere salvarte, hasta que finalmente prefieras la muerte física antes que enfrentar la realidad espiritual que has estado evitando toda tu vida. Los búnkers representan el último recurso de aquellos que quieren sobrevivir por sus propios medios, sin depender de nadie más, especialmente sin depender de Dios. Representan la fantasía máxima del control total sobre las circunstancias de la vida. Representan la ilusión de que con suficiente dinero, planificación e ingeniería, los seres humanos pueden hacerse completamente independientes de las fuerzas que no pueden controlar.
Pero la supervivencia física sin relación con Dios no es realmente supervivencia en absoluto. Es solo agonía prolongada. Es existir sin propósito, sin esperanza, sin paz, sin amor genuino, sin conexión trascendente. Es vivir en un estado de terror constante, esperando que en cualquier momento se acaben las provisiones, falle algún sistema crítico, se rompa algún equipo irreemplazable, o simplemente se agote la voluntad de seguir existiendo en esas condiciones. Además, desde una perspectiva psicológica y sociológica, estar encerrado en un espacio subterráneo durante meses o años, sin importar cuán cómodo sea ese espacio, destruye gradual pero inevitablemente la mente humana. Los seres humanos no estamos diseñados para vivir en aislamiento claustrofóbico. Necesitamos luz solar natural, aire fresco, espacios abiertos, contacto con la naturaleza, interacción social genuina con una variedad de personas. Los estudios sobre confinamiento prolongado, ya sea en submarinos militares, estaciones antárticas de investigación o simulaciones espaciales, demuestran consistentemente que incluso en ambientes controlados y con personal seleccionado y entrenado, la salud mental se deteriora progresivamente. La claustrofobia aumenta, los conflictos interpersonales se intensifican, la depresión se profundiza, la ansiedad se vuelve crónica, y en casos extremos, pueden desarrollarse psicosis o tendencias suicidas. Imagina ahora pasar no meses, sino años encerrado en un búnker, sin certeza de cuándo será seguro salir, sin comunicación confiable con el mundo exterior, sin saber qué está sucediendo en la superficie, sin entretenimiento verdaderamente satisfactorio, sin propósito significativo más allá de la mera supervivencia biológica. Lo que inicialmente parecía seguridad se convierte en prisión, y lo que parecía protección se vuelve tormento psicológico. Por eso estas personas, a pesar de toda su preparación y recursos, finalmente claman a las montañas pidiendo que los aplaste. Han descubierto que sus refugios más sofisticados no pueden protegerlos de la realidad más fundamental de todas, que son seres creados por Dios y accountables ante Dios, y ninguna cantidad de ingeniería humana puede cambiar esa realidad ontológica básica. Entonces, si Judea, Babilonia y los refugios subterráneos son lugares que debemos evitar a toda costa, donde encontramos verdadera protección cuando llegue la tribulación, ¿existe realmente un lugar seguro en un mundo que se desmorona? La respuesta está en el mismo libro de Apocalipsis, pero en un pasaje que habla de un tipo de refugio completamente diferente. Apocalipsis 12:6 dice, «Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la mantengan por 1260 días». Aquí tenemos una imagen profética fascinante. Una mujer que representa al pueblo fiel de Dios huyendo no hacia búnkers construidos por la ingeniería humana, sino hacia el desierto, donde Dios mismo ha preparado un lugar de refugio y sustento. El desierto, desde cualquier perspectiva humana lógica, no parece un lugar seguro en absoluto. No tiene muros defensivos construidos por arquitectos militares. No tiene sistemas de seguridad diseñados por expertos en protección. No tiene depósitos de alimentos calculados por nutricionistas. No tiene generadores de energía mantenidos por ingenieros eléctricos. No tiene sistemas de comunicación instalados por técnicos especializados. Pero tiene algo que todos los otros lugares no tienen: la provisión sobrenatural directa de Dios Todopoderoso. Así como Dios alimentó a los israelitas con maná que caía del cielo durante 40 años en el desierto del Sinaí, así como hizo brotar agua fresca de rocas áridas cuando su pueblo tenía sed, así como preservó sus ropas y sandalias para que no se gastaran durante décadas de peregrinaje, así cuidará sobrenaturalmente a su pueblo durante los últimos 1260 días de la tribulación. El desierto simboliza el lugar de dependencia total y absoluta en Dios. Es donde no puedes confiar en tu educación universitaria, tu experiencia profesional, tus contactos influyentes, tu cuenta bancaria, tus propiedades inmobiliarias, tus habilidades de supervivencia o tu capacidad intelectual para resolver problemas complejos. Es donde solo la voz del Espíritu Santo puede guiarte hacia agua cuando tienes sed y hacia alimento cuando tienes hambre.
Es donde la oración se convierte en tu oxígeno espiritual y la palabra de Dios en tu sistema de navegación GPS celestial. Es donde aprendes a vivir literalmente día a día, confiando en que Dios proporcionará lo que necesitas exactamente cuando lo necesites, ni antes ni después. Es donde desarrollas una intimidad con el Creador del universo que es imposible alcanzar cuando tienes docenas de distracciones y comodidades a tu disposición. Pero hay algo absolutamente crucial que debes entender, y esto podría ser lo más importante que escuches en este video. No puedes esperar hasta que comience la tribulación para aprender a vivir en el desierto espiritual. No puedes esperar hasta que el mundo se desmorone para desarrollar la fe, la paciencia, la obediencia y la sensibilidad espiritual que necesitarás para sobrevivir en dependencia total de Dios. Es como aprender a nadar. No lo haces cuando ya te estás ahogando en aguas turbulentas durante una tormenta. Lo practicas pacientemente en aguas tranquilas, en condiciones controladas, con instructores experimentados, hasta que desarrollas la técnica, la resistencia y la confianza necesarias para mantenerte a flote cuando llegue la verdadera crisis. Esta preparación espiritual debe comenzar ahora, hoy, en este momento, mientras aún tienes tiempo, recursos y oportunidades para crecer. Incluye disciplinas espirituales que muchos cristianos modernos han abandonado casi completamente. Oración profunda y prolongada que va más allá de peticiones superficiales de 5 minutos antes de dormir. Ayuno regular que entrena tu cuerpo y tu espíritu para depender de Dios en lugar de depender de comida, entretenimiento y comodidades físicas. Estudio intensivo y sistemático de las Escrituras que va mucho más allá de leer versículos inspiracionales en aplicaciones móviles. Memorización de pasajes bíblicos extensos que estarán grabados en tu corazón cuando no tengas acceso a Biblias físicas o digitales. Desarrollo de sensibilidad al Espíritu Santo a través de tiempo silencioso en la presencia de Dios, aprendiendo a distinguir su voz de tus propios pensamientos y emociones. También incluye desapego progresivo y deliberado de las comodidades y sistemas del mundo babilónico. No se trata de convertirse en Amish de la noche a la mañana o de mudarse a una comuna cristiana aislada en las montañas. Pero sí se trata de evaluar honesta y brutalmente dónde está realmente tu confianza, qué es lo que realmente te proporciona seguridad emocional, qué es lo que realmente define tu identidad y tu sentido de propósito. Si la idea de perder tu empleo te llena de terror paralizante, tu confianza está mal ubicada. Si la idea de perder tus ahorros te quita el sueño durante semanas, tu seguridad está construida sobre fundamentos frágiles. Si la idea de que tu iglesia denominacional se desvíe doctrinalmente te haría cuestionar tu fe entera, tu fundamento espiritual no está. Lo importante es que Cristo te está hablando, y estás escuchando la voz de Dios. Si te gustó el video, comenta qué te pareció, y suscríbete a nuestro canal para seguir escuchando el mensaje que Dios tiene para darte.